Buen día, mi nombre es Tomás Felipe Díaz Vargas. Voy a hablar sobre el curso Mercado de Capitales y Banca de Inversión y los temas principales a abordar. Bueno, comenzando con finanzas corporativas, el primer pilar es el gobierno corporativo, cuyo objetivo es estructurar mecanismos para mitigar los conflictos de agencia. Esto pasa cuando los administradores operan en beneficio propio y no de los accionistas. Identifiqué tres fricciones principales. Los gerentes versus los accionistas, donde la gerencia se enfoca en el corto plazo o compensaciones excesivas. También accionistas versus acreedores, cuando se asumen proyectos de alto riesgo que amenazan la solvencia. Y por último, accionistas mayoritarios versus minoritarios, mediante estructuras de voto desiguales. Frente a esto, la teoría del Shareholder Theory de Milton Friedman, centrada en maximizar la rentabilidad del accionista, y la Stakeholder Theory, que integra a empleados, clientes y criterios ESG. Para garantizar el control, la junta directiva se apoya en comités claves como el comité de auditoría, exigido por la ley SOX, y los comités de riesgos y compensación. Bueno, con una estructura de gobierno sólida, la empresa aborda su presupuesto de capital, asignando recursos a proyectos estratégicos de largo plazo. Este proceso contempla las tres etapas, las cuales son la generación de ideas, análisis y proyección de flujos, y planificación o control. Para evaluar las inversiones utilizamos cuatro métricas, las cuales son el valor presente neto, el cual mide la creación de la riqueza en términos absolutos. La regla para tomar una decisión es que si el valor presente neto es mayor a cero, se acepta el proyecto. Luego tenemos la TIR, que es la tasa interna de retorno. Es la tasa de descuento que iguala el valor presente neto a cero. La regla para tomar la decisión es que si la TIR es mayor al WACC, se acepta el proyecto. Por otro lado, tenemos el índice de rentabilidad y tenemos que aceptar el proyecto si este índice es mayor a cero. Y por último, tenemos el payback, que es el que mide el tiempo de recuperación del capital. Bueno, cuando nos enfrentamos a proyectos mutuamente excluyentes y surgen desacuerdos entre el PPN y la TIR, el PPN siempre es el criterio superior teóricamente, ya que mide la riqueza agregada a la firma en moneda corriente y no asume tasas irrealistas de reinversión. Bueno, entonces, ¿cómo determinamos la tasa exigida para estos proyectos? Esto se hace a través del WACC. El WACC pondera dos fuentes de financiación, los cuales son el costo de la deuda, y este es más económico debido al escudo fiscal. La fórmula es uno menos los impuestos, y el costo de capital propio. Eh, este exige mayor rendimiento dado que los accionistas asumen el riesgo residual. Eh, el WACC actúa como tasa de corte de la empresa. Entonces, si la rentabilidad del proyecto o la TIR supera el WACC, creamos valor económico agregado. Pero si la TIR es inferior al WACC, estamos destruyendo valor, incluso aunque los estados financieros tradicionales reflejen una utilidad contable neta. Bueno, por otro lado, vamos a hablar sobre economía y pensamiento económico. Entonces, ahora bien, ninguna empresa opera aislada, depende del entorno macro y microeconómico. Entonces, al revisar la evolución de la economía, vemos que personajes como Adam Smith sentó las bases del libre mercado, demostrando que la riqueza proviene de la producción real, la división del trabajo y la mano invisible. Por otro lado, críticos como Malthus y Ricardo introdujeron la ley de rendimientos decrecientes, mientras que Marx advirtió sobre las crisis endógenas y la concentración de capital. Bueno, en el siglo XX, Keynes planteó la intervención fiscal para mitigar recesiones impulsadas por los animal spirits, y Schumpeter identificó la destrucción creativa de los emprendedores, y Friedman enfatizó en el control monetario frente a la inflación. Bueno, también es importante tener un contexto de microeconomía y mercado. Entonces, por ejemplo,
A nivel microeconómico, la interacción entre oferta y demanda fija el precio de equilibrio. La clave aquí es entender la elasticidad precio de la demanda. Bueno, tenemos que la curva de la demanda tiene una relación inversa entre precio y cantidad por utilidad marginal decreciente. Por otro lado, la curva de la oferta tiene una relación directa entre precio y cantidad ofrecida por la empresa y el precio de equilibrio es un punto exacto donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Bueno, por otro lado tenemos que la elasticidad precio de la demanda, donde en los bienes perfectamente elásticos, la elasticidad precio de la demanda tiende a ser igual a infinito. Tenemos la demanda elástica, la cual ocupa los bienes sustitutos, donde la elasticidad precio de la demanda es mayor que uno. La elasticidad unitaria, donde la elasticidad precio de la demanda es igual a uno. Y la demanda inelástica, que son los bienes de primera necesidad, donde la elasticidad precio de la demanda es menor que uno. Entonces tenemos que la elasticidad mide la sensibilidad de la cantidad demandada ante variaciones en el precio. Bueno, aquí tenemos también un efecto ingreso y sustitución. Tenemos los bienes normales, los bienes inferiores, donde domina el efecto sustitución en el bien inferior y en el bien normal se cumple la ley de la demanda. Tenemos casos especiales como los bienes Giffen, donde el efecto ingreso supera al de sustitución, y los bienes Veblen, donde el precio elevado genera mayor atractivo por estatus. Bueno, finalmente dentro de la teoría de la firma destacan tres conceptos operativos, los cuales son los rendimientos decrecientes. Esto trata de que añadir unidades de trabajo a una capacidad fija reduce marginalmente la producción. También tenemos el punto de quiebre, donde el ingreso total empata al costo total y logrando un beneficio económico de cero. Y también tenemos el punto de cierre o el shutdown, lo cual trata que si en el corto plazo el precio cae por debajo del costo variable promedio, la empresa debe pausar operaciones inmediatamente para minimizar pérdidas. Bueno, introduciéndonos en esta parte del curso, se puede decir que hicimos un recorrido integral por la clase de activos y la gestión moderna de portafolios. La función primaria de los mercados financieros es asignar capital eficientemente y conectar a quienes tienen un exceso de ahorro con aquellos que requieren capital para proyectos productivos, gestionando riesgos y garantizando un sistema basado en la confianza. Entonces, primero hay que comenzar en renta variable. Entonces, hay que distinguir entre tres instrumentos claves: las acciones comunes con derecho a voto, acciones preferentes y warrants. Estas acciones cotizan en el mercado primario al emitirse y en el secundario para otorgar liquidez. Eh, para medir el desempeño de estos mercados utilizamos índices. Su metodología de ponderación define su comportamiento. Entonces tenemos el Standard & Poor's 500, que pondera por capitalización de mercado ajustada por flotante. Esto captura el momentum, pero puede generar sobreponderación en activos costosos. También el Dow Jones eh, pondera por precio simple, haciendo que las acciones de mayor precio nominal dominen. Y también existen metodologías ponderadas igual o por fundamentales. Un punto técnico crucial es que siempre debemos diferenciar entre el retorno del precio y el retorno total. Entonces, para que se hagan una idea de su impacto, entre 1990 y la actualidad, el retorno del precio en Standard Poor's 500 fue de 517%, mientras que el retorno total, o sea, reinvirtiendo dividendos, alcanzó un impresionante 988%. Bueno, por otro lado, en el análisis de la industria y la evaluación, tenemos que a la hora de evaluar, el análisis depende del ciclo de vida de la industria. No evaluamos igual a una empresa en fase embrionaria que una en madurez o declive. Marcos analíticos como las cinco fuerzas de Potter, FODA y Pestel nos ayudan a determinar la ventaja competitiva antes de construir nuestro modelo. Eh, bueno, por otro lado tenemos los modelos de evaluación.
e inversión por facturas. El objetivo final de la evaluación es encontrar el valor intrínseco y comparar el valor de mercado para identificar activos subvalorados o sobrevalorados. Usamos modelos de valor presente y analizamos los flujos de caja futuros o los flujos de caja efectivos, eh, y nos enfocamos basándonos en activos. Entonces tenemos que ningún modelo es infalible por sí solo. Adicionalmente, tenemos el factor investing, que nos permite capturar retornos de manera sistemática apoyándonos en modelos como el PAMA Branch de tres factores. Buscamos factores como valor, tamaño y calidad, momentum y baja volatilidad. Esta aproximación elimina emociones, aunque requiere vigilar el riesgo de concentración, recordando a Graham, a Buffett y a Gruenblatt, el inversor inteligente busca una empresa maravillosa con un margen de seguridad adecuado, intentando que valor y crecimiento son dimensiones de un, entendiendo que valor y crecimiento son dimensiones de un mismo espectro. Bueno, aquí las conclusiones clave y es que los mercados conectan ahorradores, prestatarios y gestores de riesgo mediante estructuras reguladas basadas en confianza. Los índices miden mercados y el valor de equity es igual a los flujos de caja. Y como cuarto, los factores y los estilos del valor ofrecen lentes sistemáticas, pero requieren paciencia y disciplina. Bueno, ahora pasando a hablar de renta fija, pasamos a la renta fija y tenemos que un bono es esencialmente un contrato de préstamo donde el inversionista entrega capital a cambio de cupones y y la evolución del valor nominal al vencimiento. Bueno, los emisores abarcan desde gobiernos e instituciones, eh, supranacionales hasta corporaciones. Estos instrumentos pueden estructurarse por cupones fijos, flotantes, ligados a tasas como SORF, IPC, o incluso un cupón Step Up, amortizables o bonos bullet. Al analizar la estructura crediticia, la prelación en quiebra es determinante. La deuda garantizada senior se pagará siempre antes de que la deuda subordinada, las acciones preferentes o la renta variable. Mm, Bueno, tenemos las características del flujo de caja, tenemos que los emisores, por lo general son gobiernos o corporaciones, tenemos su valor nominal, que siempre ha estado en una moneda, la frecuencia, que puede ser anual, mensual, trimestral, la prelación, senior o subordinada, su moneda. Tenemos que estos también tienen una fecha de vencimiento y una fecha de pago final, un cupón que puede ser fijo o variable, las opciones implícitas y en cuanto a tributación, pueden tener tributación exenta, pueden ser de renta o ganancia de capital. Tenemos que, en cuanto a estructuras de flujo de caja, tenemos los bonos bullet, que son con cupones fijos más capital al vencimiento, amortizables, que donde se paga el cupón, más el porcentaje de capital en cada periodo, flotante o inverso, donde el cupón está ligado al índice, por ejemplo el IPC, un step up, donde el cupón aumenta con el tiempo, y un cupón con piso de techos. El cupón está limitado entre un mínimo, o sea, como en un piso, y un máximo, que es como su techo, y de ahí no pueden pasar. Mm, bueno, tenemos mercados y fuentes de riesgo. Tenemos el mercado primario, donde pues es donde nace el bono, se coloca en firme, se tiene un mejor esfuerzo, se hacen subastas públicas o colocaciones privadas para este bono y un mercado secundario, donde el mercado se puede vender o negociar. Bueno, tenemos el precio del bono y el rendimiento. Entonces, la regla fundamental de la renta fija es la relación inversa y no lineal entre el precio del bono y sus tasas de interés. Cuando las tasas suben, el precio del bono baja. Si la tasa de cupón supera el yield to maturity, el bono cotiza prima. Si la es menor al yield to maturity, cotiza descuento. Eh, Bueno, para gestionar el riesgo de tasa de interés utilizamos unas métricas clave que son la duración de Macaulay, la cual nos habla de que el tiempo promedio ponderado para recuperar el capital. También hablamos de la duración modificada.
el cambio porcentual estimado en el precio ante una variación de 100 puntos básicos en la tasa, y tenemos la convexidad, la cual es la curvatura de la relación precio-tasa. Se puede decir que es nuestra gran aliada porque añade un ajuste positivo ante subidas de tasa. Ante subidas de tasa, sí. El precio cae menos de lo estimado por la duración y ante bajadas de tasa sube más. Bueno, hablando sobre curvas de rendimiento y ciclo económico, la curva de rendimiento gráfica eh, sí, la curva de rendimiento grafica las tasas a diferentes plazos. Entonces, analizamos las curvas spot. La forma de la curva es uno de los mejores indicadores macroeconómicos. Entonces, una curva invertida donde las tasas de corto plazo superan a las de largo plazo, pues ha anticipado históricamente periodos de desaceleración económica o recesión. Como gestores, rotamos la duración, el riesgo crediticio y la exposición geográfica en función de la etapa del ciclo económico. Bueno, por otro lado, adentrándonos pues en las inversiones alternativas, tenemos que el tercer gran bloque que engloba los activos alternativos, a diferencia de los activos tradicionales, los alternativos se caracterizan por una gestión altamente activa, estructuras de comisiones típicas de 2% sobre AUM y 20% sobre desempeño. Mm, También tienen menor liquidez, periodos de lock-up y menor correlación con los mercados públicos. Bueno, este universo incluye private equity, deuda privada, hedge funds, bienes raíces, infraestructura, commodities, criptoactivos y coleccionables. Bueno, hablando sobre private equity, crédito privado y hedge funds, hay que analizar que estos son los vehículos principales. Entonces, por ejemplo, en private equity dominan estrategias como leverage budget y venture capital. Entonces, aquí enfrentamos la clásica curva J, con pérdidas iniciales por comisiones y desembolsos antes de generar retornos. Las salidas se ejecutan mediante ventas estratégicas o recapitalizaciones. La deuda privada, eh, ha experimentado un crecimiento acelerado prestando directamente a empresas fuera del circuito bancario tradicional. Entonces, se puede decir que son fondos que prestan directamente a empresas que no califican para crédito bancario tradicional, pero esto tiene un mayor riesgo por menor calidad crediticia y capital comprometido por varios años sin liquidez. Eh, una estructura de hedge funds de General Partner gestiona el fondo y con responsabilidad limitada. Limited Partners son donde los inversionistas y tienen responsabilidad limitada al capital aportado. Eh, bueno, Eh, por otro lado, eh, tenemos los, tenemos los hedge funds, ¿sí? Que buscan retornos absolutos mediante estrategias event-driven, relative value, eh, macro global, equity long y short, aplicando cláusulas como el high watermark para asegurar que las comisiones de éxito solo se cobren sobre nuevos máximos de rentabilidad. Bueno, también hablamos sobre bienes raíces y otras alternativas. Em, los beneficios de esto es que las ganancias son las ganancias de capital, la diversificación y la cobertura contra la inflación. Los riesgos de estos bienes raíces es que pueden estar atados a condiciones locales, a regulación, tasa de interés y apalancamiento. Otras alternativas que tenemos para invertir son los commodities como metales, energía y agrícolas, exposición física, derivados o empresas productoras, también la infraestructura, el greenfield, que pues tiene más riesgo, o brownfield, que es un poco más estable, pero pues es muy líquido y genera unos retornos estables. También tenemos los coleccionables como el arte, vinos, relojes. eh, no generan ingreso, pero pues tienen el retorno por la variación del mismo. Y pues son muy líquidos. También los productos estructurados que combinan deudas más derivados para ajustar el perfil de riesgo y retorno.
Bueno, también podemos hablar aquí sobre el crecimiento del mercado y es que los activos alternativos bajo gestión pasaron cerca de 1,2 billones de dólares en el 2000 a más de 18,9 billones de dólares en 2024, impulsados principalmente por private equity, hedge funds y crédito privado. Entonces, la mayoría de empresas grandes con ingresos mayores a los 100 millones de dólares en Estados Unidos y la Unión Europea y el Reino Unido son privados y no cotizan en bolsa. Bueno, para dar un contexto regulatorio, una orden ejecutiva en Estados Unidos en agosto del 2025 buscó democratizar el acceso a activos alternativos como private equity, real estate, crypto, commodities e infraestructura dentro de los planes de pensión que administran cerca de 9,3 billones de dólares. Bueno, como pros y contras de gestión, como pros, contras y gestión de riesgo. Ventajas y desventajas. Por ejemplo, a favor tenemos que tenemos una diversificación que a mayor retorno esperado o menor riesgo por baja correlación con acciones y bonos. En contra tenemos que la correlación aumenta en crisis de mercado, baja la liquidez y tenemos una menor transparencia y una desviación estándar poco fiable por autocorrelación. También tenemos un riesgo de cola por asimetría negativa. Eh, bueno, también tenemos como la gestión de riesgo, que es el riesgo operacional, las pérdidas por procedimientos, sistemas o políticas fallidas, el riesgo de contraparte, la contraparte de una operación no cumple sus obligaciones, el riesgo financiero, que es cuando las posibles pérdidas o insolvencia de la empresa subyacente, y el riesgo de liquidez, que es no poder comprar o vender sin afectar significativamente el precio. Bueno, ya hablando sobre derivados financieros, primero hay que definir qué es esto, y es que un derivado es un contrato cuyo valor se deriva del precio de un activo subyacente. Son instrumentos de suma cero que transfieren el riesgo desde quien busca evitarlo, por decirlo así, como una cobertura, eh, hacia quien está dispuesto a asumirlo, quien es el que es la parte que está especulando. Se negocian en mercados organizados eh, como exchange traded, estandarizados y con bajo riesgo de contraparte gracias a la cámara de compensación, o en mercados OTC, over the counter, los cuales son personalizados pero con mayor riesgo crediticio de contraparte. Los dividimos en forwards y futuros, compromisos firmes a plazo, los swaps, intercambio de series de flujos de caja, las opciones, que son como derechos, no obligaciones, a comprar un call nos da una posición alcista con riesgo limitado a la prima y comprar un put nos da una cobertura o posición bajista. Bueno, entonces como compromisos a futuro, lo que hablaba, los forward, futuro, el swap, la opción o crédito. Tenemos las opciones call y put, el derecho, que no es una obligación de comprar o vender un activo a un precio del ejercicio. Tenemos un long call, que es un derecho a comprar pagando la prima. Un short call, que es una obligación de vender si se ejerce, pues se recibe una prima. El long put, que es un derecho a vender pagando la prima. Y un short put, que es una obligación de comprar si se ejerce, se recibe la prima. Bueno, las estrategias con opciones, por ejemplo, un covered call, un married put, combinan una opción con el activo para generar un ingreso o protegerlo. Un bull o bear spread, que es una compra y venta simultánea de calls o puts para limitar el riesgo y ganancia. Un straddle o strangle, que es una compra o venta de calls y put para apostar o a alta o a volatilidad. Y como cuarto tenemos un box, butterfly o calendar, que son combinaciones para arbitraje o para aprovechar el paso del tiempo. Bueno, tenemos que los principios de valoración y es que la valoración de derivados descansa en tres pilares. La ausencia de arbitraje, la replicación perfecta y la neutralidad de riesgo. Eh, entonces, si tenemos esta ecuación que es C menos P igual a S menos BP, debe cumplirse para opciones europeas con el mismo precio de ejercicio, plazo y subyacente. Si no, pues existe el arbitraje. Entonces, si esta ecuación no se cumple en opciones europeas con igual precio de ejercicio y vencimiento, existe una oportunidad de arbitraje de costo cero.
Para la valoración de opciones, el modelo Black-Scholes utiliza el precio spot, el precio de ejercicio y el tiempo al vencimiento. La tasa libre de riesgo y la volatilidad. Las griegas nos ayudan a monitorear la exposición. Entonces, delta mide la sensibilidad al precio subyacente, vega a la volatilidad y teta al paso del tiempo y rho a las tasas de interés. Entonces, utilizados con disciplina, son herramientas de cobertura excepcionales, pero el apalancamiento sin control puede ser devastador, como vimos pues, en la crisis del 2008. Bueno, aquí para hablar sobre gestiones de portafolios y las falacias. Bueno, ¿qué es una clase de activos y cómo se mide el riesgo? Entonces, en cuanto a la teoría moderna del portafolio, el último eje sistemático de la teoría con la práctica de la gestión, el riesgo total de un portafolio se divide en el riesgo no sistemático, que es algo específico de la empresa, el cual se elimina mediante la diversificación. El riesgo sistemático, que es un riesgo de mercado que no se puede diversificar y se mide a través de la beta. Bueno, a través del modelo CAPM determinamos el retorno esperado en función de la beta. Esto nos sirve para identificar activos. Cualquier título por encima de la SML está subvalorado y ofrece más retorno esperado por unidad de riesgo sistemático, por lo que deberíamos comprarlo. Eh, para evaluar el desempeño seleccionamos la métrica adecuada. Por ejemplo, eh, Share, que utiliza una volatilidad total ideal para portafolios no diversificados. También Trainer, Trainer y Alpha de Jensen, que utiliza beta apropiados para evaluarlo en el contexto de portafolios ampliamente diversificados. Bueno, también la declaración política de inversión es un documento que describe los objetivos y estrategias del inversionista, entonces debe ser comprensible, alcanzable y no restrictivo a la selección de valores. Tenemos un retorno que puede ser absoluto o relativo con metas claras, un riesgo, entonces con una disposición y capacidad de asumirlo, un horizonte largo, mediano o corto plazo, liquidez, entonces hablamos de necesidades presentes o futuras. También en el ámbito legal y regulatorio, pues tenemos en cuenta los impuestos, las ganancias de capital y circunstancias únicas como herencias, loterías, donaciones. También tenemos que a la hora de implementar, debemos tomar decisiones basadas en declaración de política de inversión del cliente. Entonces, atendiendo el famoso Dictur de Paul Samuelson, los mercados tienden a ser microeficientes pero macro ineficientes. Es decir, corregir la mala valoración de una acción individual ocurre en minutos, pero desajustes en clases de activos completas pueden durar años. Por lo tanto, la asignación de activos suele tener una contribución predominante y más estable en el tiempo que la selección individual de valores. Bueno, aquí mitigando falacias comunes de la inversión, pues tomé cuatro ejemplos o cuatro mitos que todo inversionista debería cuestionar. Entonces, para ser gestores de éxito, debemos desacreditar estas cuatro falacias populares. Uno es que el tiempo diversifica el riesgo. Esto es falso. Con un horizonte más largo, el valor esperado sube, pero el rango absoluto de posibles pérdidas terminales se amplía. Como segundo, es que la volatilidad y la correlación son irrelevantes. Eh, entonces tenemos que usar la regla de la raíz cuadrada del tiempo, subestima el riesgo cuando existe autocorrelación en los retornos. Eh, también tenemos otro mito y es que el apalancamiento duplica la volatilidad del private equity. Y si suavizamos los retornos valorados por avalúos, la volatilidad real del private equity es similar a la del mercado público. Y como cuarto mito, tenemos que el portafolio de política es más estable. Entonces, pues los pesos fijos generan un perfil de riesgo
dinámico e inestable a lo largo del tiempo. Eh, bueno, ya como una frase que quise poner aquí es que la gestión de portafolios exitosa combina teoría sólida con escepticismo ante lo que todo el mundo sabe. Entonces hay que diversificar y pues diversificar, entender el riesgo y cuestionar los supuestos del modelo. Bueno, entonces para resumir lo que se habló más que todo en esta última parte del video y es que los mercados financieros sostienen la economía real conectando la oferta y demanda de capital sobre estructuras reguladas e infraestructura de confianza. Eh, Como segundo punto, para concluir, creo que el valor de la renta variable y la renta fija depende del valor presente de los flujos descontados por su riesgo ajustado. Entonces, entender las curvas de rendimiento y los factores es crítico para la asignación. También los activos alternativos ya no son opcionales. La transición hacia el modelo 50-30-20 optimiza el perfil de riesgo retorno institucional. Y los derivados son las herramientas de precisión para estructurar y cubrir riesgos. Y ya finalmente, pues la gestión de portafolios exitosa exige aplicar rigurosamente la teoría financiera, eh, mientras mantenemos un escepticismo activo sobre los supuestos de mercado. Eh, y muchas gracias por escuchar. Bueno, pasando al último tema, para hablar sobre algo que no se haya tocado en la clase, pero que tenga que ver con mercado de capitales, quisiera hablar sobre las SPACs, las cuales son Special Purpose Acquisitions Company. Eh, pues imagina que puedes llevar una empresa a bolsa sin pasar por el largo y costoso proceso de un IPO tradicional. Eso es exactamente lo que ofrece un SPAC. Bueno, entonces en este momento quiero hablar de las Special Purpose Acquisition Companies, que son uno de los vehículos financieros más discutidos y polémicos del mercado de capitales en la última década. Bueno, ¿qué es un SPAC? Bueno, un SPAC es una compañía cascarón. No vende nada, no tiene empleados operativos, no genera ingresos y su único propósito es salir a bolsa, recaudar dinero de inversionistas y guardarlo en una cuenta fiduciaria mientras busca una empresa privada con la cual fusionarse. Por eso también se le conoce como Blank Check Company, eh, como una compañía de cheque blanco, porque los inversionistas confían su dinero al equipo gestor sin saber todavía qué empresa comprarán. El SPAC tiene un plazo limitado y es que típicamente entre 18 y 24 meses para encontrar ese objetivo. Si no lo logra, de devolverle el dinero a los inversionistas. Bueno, veamos aquí el proceso completo en cuatro etapas y pues el ciclo de vida de un SPAC. Primero, el SPAC hace su propio IPO. eh, entonces el sponsor cotiza el SPAC, el efectivo recaudado se deposita en una cuenta fiduciaria. eh, Generalmente vendiendo unidades a $10 cada uno. Ese dinero va directamente al Trust Account. Ya como segundo, el equipo gestor, o sea, los sponsors, sale a buscar activamente una empresa objetivo. Tercero, cuando encuentran un candidato, anuncian la fusión. Es lo que se conoce como el momento de SPAC. Y ahí los accionistas votan y pueden decidir redimir sus acciones si no les convence el trato. Y cuarto, si la fusión se aprueba, la empresa privada absorbe el registro público del SPAC y empieza a cotizar bajo su propio nombre y ticker. Bueno, en cuanto a la estructura financiera del SPAC, para entender por qué existen los SPAC, hay que mirar los incentivos. Primero, el Trust Account. Casi el 100% del dinero recaudado se guarda en una cuenta que genera intereses, protegiendo a los inversionistas. Segundo, el promote del sponsor. Los fundadores reciben, digamos que casi que gratis, acciones equivalentes a un 20% de la compañía después del IPO. Es su recompensa por armar el vehículo y encontrar el objetivo, pero también genera
dilución para el resto de los accionistas. Y tercero, los warrants, derechos adicionales para comprar más acciones en el futuro, que junto al derecho de redención le dan flexibilidad al inversionista si no le convence la función propuesta. Bueno, en cuanto a un SPAC versus un IPO tradicional, pues se ve que son dos caminos distintos para que una empresa privada llegue a la bolsa. Entonces, ¿por qué una empresa elegiría un SPAC en lugar de un IPO tradicional? Principalmente, pues por su velocidad y certeza. Un SPAC puede cerrar en 3 a 6 meses versus 6 a 12 meses de un IPO. Y el precio se negocia directamente con el sponsor en lugar de depender del apetito del mercado el día del IPO. Además, a diferencia de un IPO, en un SPAC la empresa puede compartir proyecciones financieras a futuro. Esto es algo que la regulación limita mucho en un IPO tradicional. La contrapartida es que el SPAC suele tener mayor dilución por el promote del sponsor y su desempeño después de listarse tiende a ser más volátil. Bueno, aquí viendo dos caras de la misma moneda, veamos dos ejemplos reales. DraftKings se fusionó en 2020 con Diamond Eagle Acquisition Corp y SBTech en una operación de triple combinación, aprovechando el boom regulatorio de las apuestas deportivas en Estados Unidos. Y es uno de los casos más citados como éxito de la estructura SPAC. Y en el otro extremo está Lucid Motors, que se funcionó con Churchill Capital Corp en 2021. La acción tuvo un repunte especulativo enorme, impulsado por el hype, pero en los años siguientes perdió la gran mayoría de su valor. Es el ejemplo clásico es el ejemplo clásico que se usa para advertir sobre proyecciones demasiado optimistas y disolución que enfrentan los inversionistas que compran tarde. Bueno, eh, hablando sobre los riesgos y críticas de los SPACs no están exentos de críticas. Primero, la disolución. Entre el promote del sponsor y los OneRats, el valor por acción se reduce para quien se queda después de la fusión. Segundo, las altas tasas de redención. Si muchos inversionistas iniciales deciden salirse antes de la fusión, el SPAC puede terminar con mucho menos efectivo del que necesitaba la empresa objetivo. Y tercero, es que tiene un mayor escrutinio regulatorio. La SEC ha endurecido las reglas sobre las proyecciones financieras y la responsabilidad legal en estas operaciones. Y cuarto, el desempeño post-función. En promedio, históricamente, ha sido más débil que el de las empresas que salieron de por hipo tradicional. Bueno, ya para cerrar, los SPAC vivieron un boom histórico en 2021 con cerca de 149.000 millones de dólares recaudados, seguido de una fuerte caída en 2022 y 2023. Hoy el mercado está en un repunte más selectivo y disciplinado. Solo en 2025, Estados Unidos registró más de 149 SPACs, HIPOs, casi el triple que el año anterior, impulsado por temas como inteligencia artificial, estructura y activos digitales. Entonces, digamos que para cualquiera que quiera trabajar en banca de inversión, entender esta estructura es clave, porque los SPACs siguen siendo una herramienta relevante para asesorar tanto a sponsors como a empresas que buscan una vía alternativa a los mercados públicos. Y ya esto sería todo. Muchas gracias.